Muy buenos días, Dios les bendiga. Estamos realmente impactados en la presencia del Señor. Honramos su nombre glorioso, su nombre victorioso, su nombre es vencedor. Y en ese nombre proclamamos en esta mañana la gran palabra del Señor que tiene poder para sobreedificarnos, para levantarnos. Incluso si en tu vida has estado caído o tu vida se ha agrietado o se ha derrumbado, el poder del Señor puede hacer una nueva vida con vos y quiere levantarte y construir con vos y con todos nosotros una nueva humanidad. Estamos en este pensamiento a lo largo de estos domingos, abocándonos al tema de confrontar al sistema. Y hemos dicho que el sistema mundo es una forma que tiene la palabra de Dios para referirse a una compleja trama, a un complejo tejido del pensamiento y de la espiritualidad de la humanidad. A lo largo del tiempo hemos ido como seres humanos tomando algunos elementos de algunas culturas y algunas civilizaciones, y eso se ha licuado todo, se ha mezclado todo, y en el tiempo que vivimos necesitamos realmente nitidez de parte del Señor para poder discriminar y podernos determinar a cómo vivir el tiempo que nos quede. Confrontando el sistema nos ha llevado a Egipto, y hemos visto que es una cultura de opresión. Nos ha llevado a Babilonia, donde la identidad ha sido vulnerada. Y quiero que en esta mañana veamos en los minutos que quedan a Grecia. Grecia es un sistema que en su cultura nos ha legado algunos elementos que tocan lo espiritual y que afectan profundamente a la humanidad y también a la iglesia del Señor. Por tanto, debemos estar sumamente atentos a cómo se dan algunas cosas a lo largo del tiempo y cómo eso va repercutiendo en nuestras vidas en el día de hoy. Así que confrontando al sistema de Grecia tiene que ver básicamente con la lógica, la imposibilidad de vivir una vida transformada, una vida que pueda contemplar y vivenciar lo sobrenatural de Dios, porque la estructura lógica lo ha encarcelado todo. La estructura espiritual de Grecia resiste el cambio, establece el límite y hace que la gente se quede allí, cuestione cualquier cosa como lo que nos ocurre, como los milagros, minimiza la acción del Espíritu Santo. Así que vamos a repasar ahora y vamos a irnos nuevamente al libro de Daniel. No te voy a pedir que lo abras, simplemente para referirnos a él. En la próxima lámina ustedes van a ver allí que Daniel en Babilonia tiene la tarea de ver una estatua que recibió el rey Nabucodonosor en sueños, y eso le lleva a Daniel a una posición especial ante el rey Nabucodonosor. Antes vamos a leer el primer libro de Corintios, capítulo 2 y el versículo 5, para que veamos allí el testimonio de Pablo. Corinto es una ciudad griega y fundó una iglesia el apóstol Pablo, y a esa iglesia él le manda esta carta que dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe
no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nota, por favor, que la finalidad de Pablo es que los corintios puedan tener la claridad de que la fe no está fundada sobre sabiduría de hombres, sino fundamentalmente en el poder de Dios. Ahora, ¿cuál era la estatua que Daniel tuvo que ver e interpretar? En la próxima lámina nosotros vamos a ver eso. En Daniel capítulo 2 y capítulo 7 de la Biblia vemos una estatua y unas correlativas bestias que tienen que ver con los imperios que se sucedieron y que aplicaron y complicaron al pueblo de Dios. En primer lugar, esa estatua que Daniel ve en capítulo 2 del mismo libro de Daniel tiene 5 componentes. Una cabeza de oro, luego la plata, luego el bronce va bajando a los muslos y pies de hierro, y pies que están mezclados con barro y con hierro. Esos 5 componentes tienen que ver con 5 imperios que se sucedieron. En primer lugar, al imperio babilonio. En segundo lugar, al imperio medo-persa. El imperio griego tiene que ver con el bronce. El romano tiene que ver con el hierro. Y finalmente los pies de esa gran estatua que vio Nabucodonosor y que Daniel tuvo que interpretar su significado, tiene que ver con pies mezclados con barro. Este último elemento tiene que ver con el nuevo orden mundial. Ahora, en Daniel capítulo 7, cada uno de estos imperios tiene la forma o se presentan en forma de bestias imperiales. Cada una de ellas tiene un significado que no vamos a profundizar en la mañana de hoy, simplemente les estoy mencionando esto para que podamos tener una noción de lo que sigue. A Babilonia le siguió Medo-Persia y luego el imperio griego. Es muy interesante ver las connotaciones que tiene el bronce en la Biblia. Habla de humanidad, habla de fortaleza. Recuerdas que la Biblia dice que con Dios podemos, que Él derribará o abrirá cerrojos de bronce, etcétera. Tiene que ver con humanidad en una de sus implicaciones en la Biblia. No nos vamos a detener. Simplemente lo que vemos aquí es una sucesión de imperios que va bajando desde arriba hacia abajo, pero que en la base nos acompaña hasta el día de hoy, hasta la ponencia o la imponencia de un nuevo orden mundial. Simplemente menciono esto para abocarme al imperio griego y menciono 3 enseñanzas que tiene esto rápidamente. En primer lugar, que Dios tiene el control de la historia. Más allá de los reyes que se levantan, que suben y que caen, Dios tiene el control. Luego, vemos allí que las empresas humanas decaen con el paso del tiempo. Mira cómo esta estatua comienza con oro y termina con barro, mezclado con hierro. Y también observa, por favor, cómo la fortaleza va bajando a medida que pasa el tiempo. Esos pies de barro serán el motivo por el cual toda esa edificación de un imperio humano que va en contra de Dios será derrumbado por el reino que finalmente se impondrá, el reino de Jesucristo. Y en tercer lugar, será difícil que las cosas subsistan juntas hasta el fin del mundo. Y esto tiene que ver con los dedos, esos pies mezclados con hierro y con barro. Es imposible que eso pueda sostenerse en el tiempo. Muy bien, vamos a ver ahora entonces qué hay detrás de este imperio griego que es el que nos convoca en estos minutos. Vamos a ir rapidísimo con esto. Quiero mencionar 2 elementos que Grecia ha heredado a nuestra cultura occidental y 2 implicancias más y cómo eso tiene que ver con las vidas de las personas para que nosotros estemos atentos contra qué influencia espiritual nosotros estamos luchando.
Grecia es mencionada, además del capítulo 2 de Daniel y el 7, a través de estas figuras, literalmente en el capítulo 10, allí en medio de un conflicto espiritual. Después te voy a pedir que lo puedas leer, por favor. En la siguiente lámina vamos a ver qué es lo que hereda el mundo griego. Y en primer lugar, tiene que ver esto con el intelectualismo. El intelectualismo. ¿Por qué hablamos de esto en primer lugar? Porque Grecia tiene que ver con el imperio de la razón. Quiero decirte que si bien la cultura griega se destaca por la filosofía, no comenzó con la razón absoluta. Empezaron ellos a eh, buscar el significado, el origen del universo en las cuestiones míticas, ¿no? Entonces, el intelectualismo es un producto del devenir de la búsqueda de la cultura griega por la verdad. El intelectualismo implica el reinado de la razón, es decir, la razón absoluta, la razón absoluta. El imperialismo, perdón, el intelectualismo se sintetiza con la frase de un griego llamado Protágoras, que dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Ahora, nosotros no estamos en contra de la ilustración. Ahora, también decimos que el intelectualismo tiene que ver con el imperio de la razón, buscar la lógica, buscar a través de la racionalización, intentar explicar las cosas que suceden y solamente ceñirlas a ese nivel. Entonces, lo que hace la razón absoluta a través del intelectualismo es poner al hombre en una situación donde él puede encontrar la verdad absoluta, pero por sus propios medios. Este es un imperio de una humanidad divorciada y hoy por hoy el intelectualismo está mezclado con la emoción absoluta, pero nunca una espiritualidad absoluta. ¿Cómo afecta esto? Afecta esto en lo espiritual a que muchas personas conocen de Dios, muchas personas conocen los contenidos de Dios, muchas personas saben que Dios tiene el poder, saben muchas cosas de Él, saben muchas cosas de Biblia, pero no pueden vivir en sí mismos el poder que el Señor Jesucristo les da. Entonces, Grecia, con este espíritu de intelectualismo, resiste el cambio, establece límites, limitamos a Dios, muchas personas se ven atrapadas en una estructura mental, en una fortaleza que niega lo sobrenatural o el poder de Dios en sus vidas. Hay gente que sabe muchas cosas, pero no viven lo que saben. Y detrás de esa negación hay un espíritu que el poder de Dios tiene que romper en esta mañana. Esto del intelectualismo implica que Dios solamente se tiene que mover o que la razón es el Dios del ser humano. ¿Me entiendes? Entonces, esto vela el entendimiento y suprime al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no resplandezca la luz de la gloria y el poder de Cristo. Estamos entonces en una humanidad que prioriza o donde prima el intelectualismo. Ahora, nosotros no es que estemos en contra de esto, estamos a favor de la ilustración, pero nunca podemos decir que esa es lo absoluto para encontrar la verdad. De hecho, el intelectualismo griego tiene una gran deficiencia que es el motivo de todo su desmoronamiento, y es que no tiene una fuente a través de la cual ejercer el pensamiento, ¿me entiendes? Sino que cada mente por sí misma puede encontrar la verdad. Esto ha originado con el paso del tiempo en el relativismo actual, donde se predica que cada uno es dueño de su propia verdad. En segundo lugar, hay una segunda herencia, que es la herencia del individualismo. Esta imagen que ves allí
es la imagen de los juegos griegos. Los juegos griegos, los juegos, famosos Juegos Olímpicos, que hoy se suspendieron por el COVID y pasaron y este año se van a realizar, si es que todo marcha en orden, tuvieron su origen en Grecia. Ahora, hay una característica de los Juegos Olímpicos griegos y es que los competidores eran individuos que tenían que ser ciudadanos griegos, pero que procuraban presentarse en las mejores condiciones físicas para poder alcanzar una corona perecedera, pero luchaban solos. Esa es una herencia que Grecia ha dejado al pensamiento de Occidente y que muchas veces eso permea la iglesia del Señor Jesucristo. Es decir, no solamente el imperio del intelecto, donde la razón suprime la fe y el poder sobrenatural de Dios, sino también un mundo atomizado. De hecho, esta palabra atómico se deriva de las búsquedas filosóficas de las personas de los tiempos presocráticos para ver cuál era la causa fundamental de la existencia del universo. Vuelvo al tema, te voy a pedir que me sigas, porque este tema del individualismo en el Juego Olímpico se veía en un nivel macro en toda la sociedad griega. De hecho, los griegos nunca pudieron vivir algo que sea una sociedad griega homogénea. Jamás se unieron para formar un imperio, ni aceptaron una dinastía reinante, ni tenían castas sacerdotales. ¿Por qué? Porque estaban todos atomizados y cada uno de los griegos helenos trataban de sobresalir en su campo de acción. Los atletas por un lado, los soldados por el otro, los artesanos por el otro, los artistas por el otro, trataban de ser los mejores en su disciplina, esforzándose por superar y sobrepasar a los demás. Ahora, este individualismo hizo que dentro de la misma cultura pudieran coexistir formas muy opuestas de vida, como las que fueron por un lado Esparta y por el otro lado Atenas. Ahora, este énfasis en lo individual por encima de lo colectivo hizo la gran diferencia con otras culturas orientales. Otras culturas consiguieron consolidar una homogeneidad que los griegos no pudieron conseguir. Ahora, este tema del individualismo se ha metido en muchas personas. Muchas personas están luchando solas por encontrar un sentido a su vida. Muchas personas se sienten solas, dan lo mejor y eso está bien. El tema es que están atomizados, no sienten ellos que pueda haber cuando se encuentran en una situación límite esperanza para ellos. Lo mismo sucede con nuestro país. Lo mismo sucede cuando hablamos de grieta en Argentina. Lo mismo sucede cuando en una iglesia unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. De hecho, el primer libro de los Corintios que abrimos en esta mañana comienza diciendo Pablo: le ruego, hermanos, que no haya entre vosotros divisiones, sino que sean de una misma mente y un mismo parecer. Los corintios estaban permeados por esta cultura. Algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Cefas, y lo que ha provocado el individualismo es la división de grandes naciones, la caída de grandes imperios. Familias hoy también están consumidas porque en el matrimonio hay un profundo individualismo egoísta que no los deja vivir, que hace que la mujer tire para un lado, el varón tire para el otro. Iglesias también se han dividido a causa de un individualismo exacerbado, egocéntrico en su máxima exposición. Muchas personas viven un evangelio sin señorío, sin ministerio, diciendo que no necesitan a nadie más porque ellos pueden solos. En tercer lugar, hay otra combinación que no es herencia pura de la cultura griega, pero que sí la vemos claramente, y es a través de la comedia
griega. La comedia griega, todos sabemos que usaba máscaras y que formaba parte de la cultura y el arte de los helenos. Jesús criticó a los religiosos de su tiempo, diciendo que ellos eran hipócritas. De allí deriva etimológicamente la palabra hipócrita. Y se refería a las máscaras de los actores de esas comedias griegas. Ahora, esto implica una cultura de estética sobre una cultura de ética, sobre una cultura del ya, una cultura de que si hoy me gusta, me comporto de tal forma y mañana si no me gusta, lo dejo o me comporto de tal otra. Es decir, viviendo una vida pensando de que hay muchas vidas sin tener la realidad consciente de que nuestra vida es una y de que no podemos, a pesar de que mostremos una imagen que no tenemos, no podemos mostrar dos cosas, sino que realmente somos, incluso lo que algunos pensadores dijeron, somos lo que realmente ocultamos. Para Dios no hay nada que esté escondido, todas las cosas están desnudas y abiertas ante Él, porque ante Él tendremos que dar cuenta. Ahora, esta cultura de la imagen es otra cuestión que se ha metido en el mundo. Tiene que ver con la hipocresía, tiene que ver con tapar ética con una estética que se vea bien, y mientras se vea bien y mientras nos guste, pero esté mal, no interesa. Esto es una herencia de la cultura griega. Y ahora también un cuarto elemento que quiero presentarte, esa palabra griega. Allí algunos de nosotros sabemos algo de esto, otros no. No te preocupes. Simplemente lo dejo aquí hasta que aparezca la palabra que realmente tiene que ver con estas letras. Los griegos eran politeístas. Ahora, sus dioses mitológicos no vivían en el cielo, sino que vivían en el monte Olimpo. Y esta cercanía de que ellos le adjudicaban que ellos vivían cerca, les permitía mezclarse con hombres y procrear. De esta unión salen los héroes mitológicos, como por ejemplo el dios Zeus, padre y suprema autoridad de todos los dioses, que engendra a Hércules, engañando vilmente a la princesa Alcmena. Ahora, esta concepción religiosa griega es muy cómoda, porque no tiene exigencias morales de ningún tipo. Se mueven bajo una palabra que allí está puesta, y es la palabra porneia. De esta palabra porneia deriva esta vinculación con la inmoralidad. Es decir, razonar, racionalizar, argumentar mi placer personal por encima de todos los demás en nombre de el destino, ¿no? Entonces, lo que tenía la cultura mitológica griega era que, bueno, si los dioses hacían eso, se podía transferir el tema de la culpa, el problema de la culpa, la responsabilidad la tenía el otro. Entonces, si esto me gustaba, yo lo hago, yo lo hacía. Y esto tiene que ver con esta palabra, porneia, o forneia, o porneia. Tiene algunos ligeros cambios estas palabras, pero de allí deriva etimológicamente la palabra pornografía, inmoralidad sexual. Es la traducción entonces de esta palabra griega, usada en el lenguaje original del Nuevo Testamento, y se refiere a toda clase de acto sexual fuera del matrimonio. Esto tiene que ver con la inmoralidad. Esto tiene que ver entonces con una forma en que los griegos se movían. Y es más, ellos utilizaban otra palabra más, que es la palabra farmakeia, de la cual deriva etimológicamente también la palabra farmacia. Y esto tiene que ver con un elemento narcotizante, sublimante, estimulante mental o depresor mental. Esto tiene que ver también con la adicción.
Entonces, cuando nosotros vemos esta herencia de pensamiento, de razonamiento griego, nos llama poderosamente la atención de que, si bien algunas de estas cosas fueron antes de que Grecia apareciera, por cierto, persistan aún al día de hoy y estén golpeando muchos hogares y están haciendo estragos. Ahora, veamos nuevamente, hablamos de inmoralidad, hablamos de intelectualismo, hablamos de una cultura de la imagen estética más allá de la ética y hablamos de individualismo. Entonces, necesitamos aquí ver en qué quedó todo este desandar del pensamiento griego. Y lo que vemos es que Pablo rescata esto y reduce este pensamiento supremo de los griegos, donde ellos querían alcanzar la verdad a través de su propia mente, y lo resume en el capítulo 1 de Romanos. Romanos capítulo 1, si tienes Biblia, voy a pedirte que lo abras, por favor, porque nos habla la Biblia de la definición espiritual de la cultura griega. Sabes que cuando Roma avanzó con su imperio, luego de que Grecia empezara su declinación, Roma invadió Grecia, pero terminó hablando y terminó haciendo las cosas que Grecia hacía. Es decir, los romanos llevaron a Roma la arquitectura, llevaron el lenguaje, llevaron la geometría, llevaron la aritmética, llevaron el panteón de dioses, pero también llevaron su lógica de pensamiento. Entonces, los romanos que tanto admiraban a los griegos recibieron una carta de Pablo. Y Pablo, en el capítulo 1, va a exponer la definición espiritual de la cultura griega. Vamos a ponerlo allí en pantalla. Mira lo que dice desde el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Escuche esto, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios,
desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que le practican. Entonces, ¿qué define la Biblia? Sencillamente aquí en este resumen que vamos a leer en la pantalla, por favor. Una conclusión contradictoria. Ellos comenzaron buscando la verdad y la virtud a través de los mitos, luego a través de la razón, pero terminaron practicando la corrupción y la mentira. También el resultado de su razonamiento caído implica la degradación por sustitución paulatina de modelos. ¿Por qué? Porque comenzaron con el hombre, pero terminaron rebajando hacia la escala zoológica, quitándole vuelo y transformando a Dios en un reptil. Por la justificación de sus razonamientos, y esto tiene que ver con la excusa. Y esto finalmente implica una infección generalizada. La corrupción de ese sistema de pensamiento terminó afectando toda su cultura. La cuestión aquí es que esto también está azotando a muchas personas hoy. ¿Y sabes por qué? Porque el individualismo sigue destrozando hogares. El individualismo deja a muchas personas rodeadas incluso de mucha gente, pero sintiéndose profundamente solas. Hace más de 10 años en el Reino Unido se creó el Ministerio de la Soledad. ¿Sabías? Porque descubrieron que muchas personas pasaban hasta 2 meses sin poder hablar algo significativo con otra persona. También el intelectualismo hace que muchas personas le pongan una tapa a Dios, un límite a Dios, y puedan saber de que Dios existe, de que el Señor Jesucristo es poderoso, es real, cambia la vida de otros, pero no cambia la propia. La cultura de la imagen está haciendo a lo mejor que muestres una imagen que realmente no es, porque por dentro de tu corazón estás profundamente vacío. Ahora, quiero ver en la cosmovisión cristiana 4 pasajes bíblicos tomados de la relación de Pablo con la iglesia griega en Corinto, para que veamos cómo esta cosmovisión cristiana supera a la propuesta griega. Vamos a ver, por favor. Allí, en primer lugar, vemos que Grecia promueve la inmoralidad. Ahora el cristianismo y su cosmovisión nos habla de que nosotros somos comprados por la sangre de Cristo y tenemos contacto con el Espíritu Santo. En un caso de disciplina profundo, peligroso para la iglesia, Pablo compara al no tener determinaciones con el pecado a un poco de levadura que leuda toda una masa. Cuando la levadura leuda toda la masa, ya hizo su efecto, luego es muy difícil poder sacarlo. Ahora, en ese contexto, Pablo le dice a los corintios, ¿no saben que el cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les dio y que el Espíritu habita en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios nos compró a gran precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. En segundo lugar, la propuesta de Grecia tiene que ver con una cultura estética de imagen. Y la Biblia habla en contraposición a una conversión permanente y real a la imagen gloriosa de Cristo. Mira lo que dice el segundo libro de Corintios 3, 17 y 18. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, que somos transformados a su gloriosa imagen.
a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Quiere decir que no tenemos que vender otra imagen, sino que cuando miramos al Señor, el Espíritu Santo está haciendo que la imagen gloriosa de Cristo esté transformándonos. No hay necesidad de vender algo a los ojos de los hombres que no es verdad. También la cultura griega promueve el individualismo. Y la solución que la cosmovisión cristiana da incluso al individualismo dentro de la iglesia, cuando hay miembros que dicen yo no necesito congregarme, yo no necesito ir a ningún lado, no me negación que el Señor levanta en medio de este mundo sin fronteras. Tenemos nosotros entonces, en medio de un mundo atomizado e individualista, contacto con otros cristianos. Mira lo que dice 1 Corintios 12, 14 al 21. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Busca el lugar donde Dios te puso en Cristo Jesús. Busca el ministerio y no intentes ser una parte del cuerpo que Dios no planeó para tu vida. Y en último lugar, Grecia propone también el intelectualismo, la racionalización, el racionalismo y el imperio de la razón. Ante esto, el cristianismo propone el consejo y el poder de Cristo Jesús. Primer libro de Corintios, capítulo 1, versículos 21 al 25, dicen: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría oscura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, fíjate esto, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Sabes? Mucha gente en el día de hoy está luchando contra estas cosas. Dios no pide que le entiendas todo, sino que le creas. La incredulidad es diferente al ateísmo, porque sabe que Dios existe, pero no puede ver obrar el poder de Dios en su vida o en su entorno. Y en ese sentido la incredulidad es una ofensa a Dios, porque le trata de mentiroso al tratarlo como si fallara su palabra, como si fuera insuficiente en su poder. Millones de personas se esfuerzan en mostrar una imagen que no es en realidad. Otros empiezan a consumir narcóticos, tratando de sublimar en su mente los efectos de su culpa y su conducta. Otros están atrapados en redes de pornografía. Niños acceden a la pornografía a la temprana edad, 5 o 6 años. Impacto de la pornografía en la mente de mujeres, de hombres en su gran totalidad. El individualismo ha roto familias. El individualismo, lo que ves, te va a transformar y pasará a muchos, como le pasó a Ted Bundy, el famoso asesino serial de mujeres en los Estados Unidos, cuando antes de haberlas violado, confesó de que él nunca pensó que iba a terminar en lo que terminó. Sin embargo, él se convirtió finalmente en lo que vio. En su testimonio antes de morir, Ted Bundy dijo que él había comenzado con algunas revistas pornográficas
y pensó que él podía con su mente superar ese primer impacto en su vida, en su corazón, en su adrenalina de ver eso. Pero finalmente se terminó convirtiendo en lo que vio. Lo que necesitas en esta mañana es a Cristo Jesús en tu vida. Lo que necesitas en esta mañana es dejar de luchar por tus propias fuerzas, en tu propia mente, cambiando las cosas de lugar, poniendo tu fuerza y tu empeño en cambiar. Lo que necesitas es una transformación poderosa, que solamente es posible porque el Hijo de Dios fue colocado en la cruz. Este mensaje de la cruz de Cristo es un mensaje de locura y de tropiezo para muchos. Sin embargo, a Dios le agradó salvar a los hombres a través de ella. Dios de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Te pregunto, ¿estás luchando con la pornografía? ¿Estás siendo derrotado por vender una imagen de algo que no está siendo una realidad en tu vida? Tal vez mis palabras llegan a un corazón que sabe que Dios tiene el poder y sin embargo ve el poder de Dios actuar en otros, pero no lo ve en su corazón, porque hay un límite que le has puesto a tu mente, una influencia de este espíritu que hoy tiene que ser cortado en el nombre de Jesús. Él fue levantado en una vergonzosa cruz. Su sangre fue derramada para limpiarnos de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros pecados, de todo lo malo que hayamos pensado, de lo que hayamos dicho y hecho. Y Jesucristo vive hoy para que dejes de pensar como el mundo piensa y que empieces a pensar como Jesús. Él tiene el poder para darte una nueva vida. Sal de esa cárcel rígida, llena de razonamientos, llena de filosofías, llena de imposibilidades, llena de vacío existencial. Y dale hoy tu corazón al Señor Jesucristo. Deja que Él te salve. Deja que Él entre en tu vida. Deja que Grecia pueda quedar atrás en tu vida. Deja que esas influencias humanas que te han llevado donde estás puedan caer ante la gloriosa realidad de que Jesucristo es el Señor. Ante Él, todo reino, principado, dominio y potestad ha caído. Finalmente, todo pasará. El reino de Cristo permanecerá. Quiero pedirte en el lugar a donde estás, a que cierres tus ojos, inclines allí tu rostro y le puedas decir al Señor: Señor, te entrego las fortalezas mentales en mi vida que explican el por qué no puedo vivir una vida plena. Porque las armas de nuestra milicia no son humanas, no son carnales, sino que son poderosas. Quisieras en esta mañana tomar esta decisión, que Dios desate su santidad, su poder en medio de su pueblo. Señor, revélate en lo profundo de nuestros corazones en esta mañana. Que estas influencias espirituales, Señor, de la razón absoluta, de ponerte límites en nuestra vida, Señor, de pensar que el placer absoluto va a llenar mi corazón, de que mostrar una cosa que no es me va a ser aceptado ante otras personas. Señor, nos rendimos ante ti en esta mañana y damos gloria y honor al nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Gracias porque Cristo es sabiduría de Dios sobre todas las cosas, es poder de Dios para salvación y para santificación a todo aquel que cree. Damos gloria y honor a tu nombre, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén.
Quisiera invitarte a que, si has tomado esta decisión importante, sea cual fuere en tu vida, hoy puedas comunicarte, nos escribes al chat, llenas allí tus datos, a través de algún contacto que hayas recibido, puedas ponerte en campaña rápida para dejar de vivir y pensar como el mundo piensa, y empezar a pensar como el Señor quiere que pienses. Recuerda, tu manera de pensar determina tu manera de vivir.